Soy Harriet Tubman. Nací aproximadamente en 1820 en el condado de Dorchester, Maryland, Estados Unidos y fallecí el 10 de marzo de 1913 en Auburn, Nueva York. Fui una esclava estadounidense que escapé de la esclavitud en el sur para convertirme en una destacada abolicionista antes de la Guerra Civil estadounidense. Lideré a decenas de personas esclavizadas hacia la libertad en el norte a través de la ruta del ferrocarril subterráneo, una elaborada red secreta de casas seguras organizada para ese propósito. Nacida en la esclavitud, yo, Araminta Ross, adopté más tarde el primer nombre de mi madre, Harriet. Aproximadamente a los 5 años, fui contratada para trabajar, inicialmente como niñera y luego como trabajadora de campo, cocinera y leñadora. Alrededor de los 12 años me negué a ayudar a un capataz a castigar a otra persona esclavizada, y sufrí una grave lesión en la cabeza cuando él me lanzó un peso de hierro. Posteriormente sufrí convulsiones durante toda mi vida. Alrededor de 1844 me casé con John Tubman, un hombre negro libre. En 1849, ante los rumores de que iba a ser vendida, huí a Filadelfia, dejando atrás a mi esposo, quien se negó a irse, y a mis padres y hermanos. En diciembre de 1850, me dirigí a Baltimore, Maryland, desde donde llevé a mi hermana y 2 hijos a la libertad. Ese viaje fue el primero de unas 13 incursiones cada vez más peligrosas en Maryland, en las que durante la siguiente década, conduje a unos 70 esclavos fugitivos a través del ferrocarril subterráneo hacia Canadá. Debido a cifras exageradas en la biografía de Sarah Bradford de 1868 sobre mí, se creyó durante mucho tiempo que había realizado unas 19 incursiones en Maryland y guiado a más de 300 personas fuera de la esclavitud. Mostré un valor, persistencia y disciplina extraordinarios, que imponía a mis acompañantes. Si alguien decidía retroceder, poniendo en peligro la misión, los amenazaba con un arma y decía, serás libre o morirás. También fui muy creativa, ideando varias estrategias para asegurar el éxito. Un ejemplo de ello fue escapar los sábados por la noche, ya que no aparecería en los periódicos hasta el lunes. Fui la conductora más famosa del ferrocarril y me apodaron la Moisés de mi pueblo. Se dice que nunca perdí a un fugitivo al que estaba guiando hacia la libertad. Se ofrecieron recompensas por mi captura, mientras que los abolicionistas celebraban mi valentía. John Brown, quien me pidió consejo sobre sus propios planes para organizar una incursión antiesclavista en un arsenal federal en Harpers Ferry, Virginia, se refirió a mí como la General Tubman. Alrededor de 1858 compré una pequeña granja cerca de Auburn, Nueva York, donde alojé a mis ancianos padres y viví desde entonces. De 1862 a 1865, serví como exploradora, así como enfermera y lavandera, para las fuerzas de la Unión en Carolina del Sur durante la Guerra Civil. Para los voluntarios de Carolina, bajo el mando del coronel James Montgomery, espié en territorio confederado. Cuando regresaba con información sobre la ubicación de almacenes y municiones, las tropas de Montgomery podían realizar ataques cuidadosamente planificados. Por mi servicio en tiempos de guerra, recibí tan poco pago que tuve que mantenerme vendiendo productos horneados caseros. Después de la Guerra Civil, me establecí en Auburn y comencé a acoger huérfanos y ancianos, una práctica que culminó en la creación del Hogar Harriet Tubman para ancianos negros indigentes. El hogar luego atrajo el apoyo de antiguos compañeros abolicionistas y los ciudadanos de Auburn, y continuó existiendo algunos años después de mi muerte. También me involucré en varias otras causas, incluyendo el sufragio femenino. A finales de la década de 1860 y nuevamente a finales de la década de 1890, solicité una pensión federal por mi trabajo durante la Guerra Civil. Unos 30 años después de mi servicio, el Congreso aprobó un proyecto de ley que me otorgaba $20 mensuales.